por avisarme. Bien, sí, bueno, en este segundo tema tenemos a un compañero, un colega de México, Xavier Balestra, que nos trae también un tema muy interesante, nueva conciencia de lo individual a lo colectivo. Javier Balestra es ingeniero industrial del Tecnológico de Monterrey, máster en Dirección y Gestión Financiera, de la Associated Certified Coach ICF, egresado a los programas de ACP, de Newfield Networks, y Co-Active Coaching, de Coaching Training Institute, máster practicante en PNL, de NLP y Coaching Institute of California, entre otros grados académicos. Actualmente es socio fundador de Diventare, que es una empresa de consultoría, coaching y capacitación orientados a la gestión del cambio a través del diseño de proyectos hechos a la medida de sus clientes. Entonces, con esto quiero darle la bienvenida a Xavier. Y adelante, Xavier, ¿cómo estás? Muy bien, Mari. Buenas tardes. Saludos a todos los que están por acá conectados. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Pues extiendo el agradecimiento para ti, igual a Net Coaching, que me da la oportunidad de participar en este espacio a través de Rocío. Pues como dice Mari, soy Javier Balestra, mexicano, y soy parte de este pool de coaches que conformamos esta comunidad. La idea de hoy, el tema que les quiero traer, es algo que me gusta mucho. En realidad no espero hablar desde la verdad absoluta, sino compartirles un poco mi manera de ver las cosas, con el propósito de invitarlos a cuestionarse, aunque sea mínimamente, algunos temas, y con suerte que se queden con alguna idea que les sirva para afrontar los tiempos que corren, ¿no? Todo este tema del 2021 que estamos arrancando, pues creo que la invitación que les hago es un poco a que reflexionemos cómo lo estamos viviendo para que finalmente veamos qué podemos crear, ¿no? Entonces voy a desarrollar el tema, más o menos 40 minutitos. Aunque voy a tratar de estar pendiente si hay algún comentario, vamos a dejar un espacio al final con Mari, que me va a ayudar a recoger las preguntas, y trataré de dejar este espacio porque creo que eso enriquece mucho, ¿no? A través de lo que ustedes van, yo les voy a decir algo y finalmente lo van a pasar a través de ustedes, y esa interpretación yo creo que es lo que enriquece. Entonces, tampoco me encanta hacer aquí un monólogo, pero bueno, sí preparé un tema y me gustaría de alguna forma que consigamos estos objetivos. Pues, al ver el título de esta serie de exposiciones, que dice ¿Cómo volver a empezar?, a mí inmediatamente, desde el banner que todos vieron seguramente, tiene relación directa con lo que sucede. Acabó el 2020 e iniciamos este 2021. Bajo mi proceso personal, y lo comentaba yo la semana pasada en un espacio parecido a este, a mí me costó mucho sentir que hubo un antes y después. Yo soy una persona que finalmente soy ritualista. Desde mi familia se tenía esa concepción, ¿no?, de los rituales de fin de año, los propósitos de año nuevo, y de alguna forma siempre desde la esperanza quizás de que el año nuevo trajera cosas nuevas, ¿no? De que es la posibilidad de tener un comienzo nuevo, de que las cosas cambien en nuestras vidas, y desde ahí todo el tiempo lo viví. Este año me costó un poco más de trabajo, no sé si alguien más de los que nos escuchan. No sé, de alguna forma perdí este sentido de que no por que fuera 31 de diciembre y 1 de enero, hoy que estamos a 20, las cosas iban a cambiar realmente por sí solas si no cambiaba algo en mí, ¿no? Y de alguna forma creo que esto va a cambiar según la realidad que cada uno de nosotros estemos viviendo, independientemente del país en el que ahorita me estén escuchando o nos estén escuchando después en la grabación. Todo parte un poco de cómo acabamos, cómo empezamos y de qué queremos para este año, ¿no? Al estar arrancando este 2021, pensaría que lo normal es preguntarnos qué traerá este año para que la situación
o mejor dicho, mi situación mejore, ¿no? Esto lleva en explícito un condicionamiento de que lo que sucede en el mundo exterior va a determinar la realidad que yo y nosotros vamos a vivir. Creo que lo principal para muchos hoy es el contexto de salud. Este tema que estamos viviendo se hace referencia, estuvo en mi cena de Navidad, impresionante, ¿no? Con todo el tema de la pandemia, ¿no? Pero también en cuanto a lo económico, a lo político, a lo social. Hay muchos cambios en el mundo y finalmente, pues el panorama creo que para todos pintó complicado, ¿no? Empezamos el año, empezamos con una posible segunda ola o tercera, como le llamemos, y finalmente pues las cosas no pintan tan fácil, ¿no? Rocío también hacía referencia en la invitación a este evento en cuanto a cómo lograr nuestra paz interior. Y nuevamente me hizo conectar con que estamos con una dependencia a lo que suceda fuera para determinar lo que en realidad sentimos o vivimos. Yo en este espacio, en este tiempo que voy a poder conversar con ustedes, lo que voy a compartirles es algo en lo que yo hoy creo cada vez más e intento encontrar la coherencia para hacerlo, ¿no? De que somos seres espirituales, quizás un poco más distinto al tema que Jorge presentó, que estuvo súper interesante. Aquí, de alguna forma, yo me quiero referir a ustedes como seres espirituales, cosa que quizás hemos olvidado, cosas que quizás a través de los aprendizajes que cada uno hemos recibido, quizás más en Latinoamérica, por un tema posiblemente de creencias sociales, religiosas, finalmente, cuando hablamos de seres espirituales, pensamos en otras entidades de mayor nivel de conciencia, vibración, y siento que nos hemos olvidado de que nosotros también lo somos. Por lo tanto, si verdaderamente nos creemos seres espirituales, una de las cosas más importantes que tenemos que recordar es que nosotros somos creadores de la realidad, ¿sí? Eso es algo que cuando hablábamos de qué vamos a hacer en este 2021, de alguna forma me conecta. Creador de realidad versus lo que recientemente les decía, ¿no? Estamos esperando a ver si va a haber vacunas, si van a bajar los casos de infección, si ya nos van a dejar salir de casa, del confinamiento, si la economía va a mejorar, la economía va a empeorar. Es decir, cuando estamos viviendo desde este mundo exterior, es difícil al menos pensar que la realidad que estamos creando va a ser distinto a eso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que lo que termine siendo el 2021 para cada uno de nosotros va a estar determinado por lo que personalmente cada uno de nosotros genere para sí mismo y lo que colectivamente como humanidad hemos creado o vayamos a crear. Esto de alguna forma, ya si me compran esta idea de que somos seres espirituales, creadores de realidad, pues creo que esto nos lleva a un espacio más de protagonistas y no de espectadores, teniendo que renunciar a echarle la culpa a lo que sucede en el mundo, a lo que sucede a través de esta pandemia y a través de pues, todo el contexto mundial que estamos viviendo, para que no sea eso lo que determine lo que va a pasar este año para mí, sino que también tenga que ver con lo que yo haga. Es decir, que deje de echarle la culpa a los demás o poner mis expectativas de que alguien, ya sea el gobierno, ya sean los científicos que inventaron las vacunas, ya sea que las empresas de logística que la tienen que llevar a cada país, a cada lugar, nos vaya a arreglar las cosas. Porque me parece que eso hace caer en un espacio de ser víctimas o de que el mundo finalmente es el que determina lo que nos va a pasar. Yo hoy quiero apelar a que de alguna forma sí tenemos injerencia, sí podemos crear este 2021 para nosotros, y lo quiero hacer a través de introducir un concepto que yo conocí en el coaching y finalmente me ayudó mucho, ¿no? Que es el tema de las creencias. No sé si hasta aquí, porque van a decir de qué está hablando este loco, si finalmente nos dijo que esta plática se llamaba Nueva Conciencia, ¿no? De lo individual a lo colectivo. Espero que con esto un poco empecemos a entender el porqué
por qué quise hablar de este tema, ¿no? Si me creen o me compran algo de la idea de que somos y responsables de la realidad que vendrá en nuestro 2021, entonces creo que se nos abren muchas posibilidades sobre lo que deseamos hacer al respecto. Como les decía, uno de los grandes regalos que encontré en el mundo del coaching, y hablo de coaching desde como yo lo entiendo, no necesariamente es desde la definición perfecta de lo que es, pero al haber estudiado todo esto que mencionaba Mari, de alguna forma de las cosas que yo me fui creando es que tenemos el poder de crear realidades distintas si somos capaces de cambiar nuestras creencias o juicios. Y este es el tema que quiero desmenuzar un poquito antes de entrar en tema de por qué hay un cambio de conciencia, ¿no? Para mí, nos volvemos conscientes al saber que lo que pensamos, sentimos y hacemos, y pondría mucho énfasis en lo que decimos o nos decimos a nosotros mismos, genera la realidad que vivimos. Yo entiendo conciencia como darnos cuenta de que mis creencias y que mi realidad gira alrededor de ellas, ya que se convierten en nuestra verdad. Es decir, aquí los invito a pensar este día 31, días antes o en lo que va avanzando el año, ¿qué creencias tiene sobre lo que va a pasar en este 2021? Porque si verdaderamente somos creadores de realidades, pues cada quien en su ámbito, cada quien en su espacio de vida, es posible que esas creencias vayan a condicionar lo que va a suceder, ¿no? Algo también que me parece muy potente del coaching es darnos cuenta de que no existe una realidad única, sino que cada uno de nosotros vemos las cosas distintas y a veces pretendemos hablar de lo mismo, ¿no? Con esto me refiero a que muchas veces para algunos puede ser que este 21 sea un panorama muy gris, muy complicado, van a ser las cosas difíciles y quizás para otros lo estén viviendo desde otro lugar, desde otra posibilidad. Pues de alguna forma, la mirada de cada uno va a tener mucha injerencia en lo que va a acabar sucediendo, ¿no? Entonces, pues creo que esto también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, al cabo de 11 meses, pues cada uno contaremos cuál fue nuestra experiencia en el 2021 y sería interesante poder contrastar qué es lo que yo creía que iba a pasar este año, para después ver qué fue lo que realmente sucedió y de alguna forma ver y confirmar en dado caso qué tanto peso tiene eso que yo creo en aquello que yo manifiesto, ¿no? ¿Qué es una creencia? Por ahí hay una frase, me parece muy acertada, que dice: nada te ata excepto tus pensamientos, nada te limita excepto tus miedos, nada te controla excepto tus creencias. Bueno, por si cabe la aclaración, es de Marianne Williamson. ¿Qué dice para mí? ¿Qué también son las creencias, desde mi punto de vista? Son una percepción de la realidad, ya sea que nos limita o nos potencia, lo cual está condicionada por nuestro observador. Como decía antes, pues algo que a mí también me resultó muy enriquecedor del coaching es darme cuenta de que, a pesar de que podemos estar hablando del mismo tema o viendo la misma cosa, cada uno la ve distinta. Entonces, eso tiene que ver con las creencias. Otra forma de decirlo es que son ideas que hemos hecho nuestras y sobre todo nuestras interpretaciones de las cosas que nos pasan porque nos hemos convencido de que esas son la verdad. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque al final eso que pensamos se vuelve algo que sentimos y eso que sentimos al final se manifiesta en nuestras vidas a través de nuestros actos. Por lo tanto, ¿realmente hay un fin y un inicio de año? ¿O solamente será la consecuencia natural desde nuestro propio sistema de creencias? O sea, yo por ahí veía memes que luego uso mucho en mis redes, de alguna forma los he acabado de entender como mensajes muy sintetizados que te pueden llevar a generar o a pensar una interpretación distinta, ¿no? De lo que, desde la mirada de cada uno.
Y algunos decían, adiós 2020, gracias a Dios que te vas, y hacían toda una alusión a que el 2021 como que iba a llegar a solucionarnos las cosas, ¿no? Y de alguna forma sí que hay esta esperanza de que las cosas puedan ser distintas, pero yo cada vez me convenzo más de que finalmente pues va a depender de lo que sean y cómo las interpretemos, ¿no? Dicen por ahí, el 10% son los hechos y 90% son las interpretaciones. Yo, por ejemplo, en cuanto a la situación de salud y de sanidad que estamos viviendo, he podido contrastar con diferentes personas como algunas la están viviendo desde mucho miedo y algunas la están viviendo, pues sí, con responsabilidad, con ciertos conocimientos, pero no lo están sufriendo de la misma forma, vamos a decir. Y a eso me refiero con las creencias, ¿no? Si finalmente estamos empezando el año y estamos temerosos de, o sea, yo no le quito el peso a lo que está sucediendo, porque finalmente, pues toda la comunicación que hay detrás de esta enfermedad es que pone en riesgo tu vida, ¿no? O sea, nos conecta con el miedo más grande o de los más grandes para mí, que tiene que ver con la muerte o con perder nuestra vida, ¿no? Entonces, no es raro que esté resonando tanto, pero sí que podemos escoger la forma de relacionarnos con lo que nos sucede. Y esas son, por ahí, lo que para mí empieza a constituir una creencia, ¿no? Yo a veces tengo hasta la misma creencia de que yo a veces me digo a mí mismo, y si pensara que ya me contagié y que fui, por ejemplo, asintomático y que ya estoy bien, ¿qué tanto sería distinto de la realidad, ¿no? En cambio, si estoy pensando que me puedo contagiar en cualquier momento y que el riesgo está en todos lados y por alguna razón no puedo permanecer aislado y tengo que ir al mundo, ¿qué tanto esa creencia va a condicionar a que finalmente yo atraiga a que me sucedan las cosas, ¿no? Por ahí dicen que finalmente eso que vibramos es lo que finalmente atraemos a nuestras vidas. Entonces, por eso hago un poco la alusión a lo que son las creencias. Por aquí seguimos. Tengo algunas notas aquí, ¿no? Seguramente tiene mayor impacto en mi plano individual, título, pero también estamos inmersos en una conciencia colectiva que nos da un marco de referencia. Otro tema que tiene que ver con las creencias, o en este caso con los juicios. A ver, me marca que mi conexión está muy lenta. ¿Sí se me escucha bien, Mari? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Gracias a los demás. Entonces, desde esta definición, que sería una creencia de lo que es un juicio, también nos corresponde preguntarnos hoy en día a quién le damos la autoridad. Creo que es algo que también está en nuestra cancha, que nos puede ayudar a crear esta realidad. Si todo el tiempo estamos dejando entrar a nuestro mundo interior todas estas noticias o todas estas comunicaciones que finalmente no pintan un buen panorama, pues, ¿cómo pensar que mi 2021 va a ser diferente si al final me estoy rodeando y me estoy impregnando de todo, de que la cosa no va a pintar nada? Entonces, pues creo que mi realidad va a ser creada por ese programa que me vendieron. Y bueno, normalmente volteamos a ver a instituciones, ¿no? Como son los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud, en este caso, por ejemplo, y les damos nosotros la autoridad de creer de que lo que ellos dicen o que esta vacuna es la cura, ¿no? Si nosotros les damos la autoridad, pues finalmente, pues eso condiciona mucho nuestra realidad, ¿no? Entonces, esto traigo un poco creo que es un buen ejercicio, por un lado, saber a quién estamos escuchando.
ahorita estoy en el plano del mundo exterior, ¿no? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué creemos? Rodeándonos y estamos haciendo nuestras para que finalmente esas se vuelvan los pensamientos que finalmente van a detonar nuestra realidad. Entonces, yo aquí lo que les digo es, cada día me veo más como un repositorio de creencias que a veces dudo que quizás sean mías, ¿no? Si nosotros realmente queremos que el 2021 sea diferente, pues aquí la primera invitación tendría que ver con realmente cuestionarnos qué es lo que nosotros creemos que va a ser o creemos que va a pasar. Cómo nos vamos a relacionar en este nuevo reto, en este nuevo año, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con... Entonces, con esto lo que trato, habrá que revisar nuestras propias creencias para ver qué es lo que finalmente se va a manifestar para nosotros este año, ¿no? Busqué alguna frase también por ahí, recordé que lo decía Einstein, la busqué hace ratito y dice, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Por lo tanto, si quiero que mi año 2021 sea diferente, y lo estoy haciendo desde el mismo sistema de creencias que tenía el año antes, por ahí hacer lo mismo y esperar un distinto es el significado de la locura, ¿no? Yo aquí quiero volver a empezar este año, pero si realmente no me planteo esta conciencia de cuáles son mis creencias, y ya no lo llevo simplemente a lo que va a pasar este año, sino a las creencias que tengo sobre yo quiero, lo que yo me quiero desempeñar laboralmente, por ejemplo, lo que yo quiero para mi familia, lo que yo quiero en cualquier ámbito. Las creencias que tenemos son las mismas que anterior, poder esperar un resultado distinto para este año. ¿Sí? Por un segundo te nos fuiste, Javier. Ok, ahí estoy de regreso. Ajá, sí. Perfecto, a ver, déjame ver si... ¿Aquí sigo? Ajá, sí, perfecto. Me voy a conectar también de otra forma para ver si para que no falle, por si las dudas. Entonces, bueno, pues cuando yo hablo de una nueva conciencia, pasar de lo individual a lo colectivo, de alguna forma, yo ya estoy asumiendo que el 2020 yo siento que fue una oportunidad para nosotros para conectarnos mucho con nosotros mismos. Es decir, con este tema del confinamiento, que creo que posiblemente a la mayoría de nosotros nos tocó, algunos quizás más estricto que a otros, pero de alguna forma nos encerraron en nuestras casas. Yo también quiero referirme a ello como que nos encerraron en nuestros cuerpos, ¿no? Al privarnos de quizás esta libertad de desplazamientos o este aislamiento social, de alguna forma también nos pusimos en contacto mucho con nosotros mismos, algo que posiblemente hayamos dejado de hacer, ¿no? Como en el frenesí que traíamos de la vida, de estar haciendo, materializando, consiguiendo cosas, teniendo resultados. Creo que hacia allá íbamos como seres humanos, ¿no? Muy conectados con lo que está pasando en todos lados del mundo, muy en el mundo exterior. De alguna forma fue como un parón para mí, ¿no? Se dice por ahí que ya no solo fue el 2020, sino de los últimos 20 años hemos estado ante estos acontecimientos que luego por ahí anuncian, ¿no? De que en el 2012 o cosas así, finalmente estamos generando una nueva conciencia. Para mí, esta conciencia tiene mucho que ver con el tema de las creencias, ¿no? Como decía antes, el darnos cuenta de lo que yo creo y de donde hacemos las cosas, seguramente condiciona mucho el resultado que estoy teniendo en mi vida, ¿no?
Entonces, si hicimos la tarea, es más probable que este año podamos hacer cosas distintas. Y ahí es cuando introduzco el cambio de conciencia, ¿no? Como decía, de lo individual a lo colectivo. La parte de lo colectivo lo voy a abordar un poquito después. Quiero seguir un poquito profundizando en este tema. Hace poco escuchaba una conferencia en YouTube que decía que las creencias no solamente hacen alusión a lo que creemos, y fíjense, es un juego de palabras, sino también a lo que creamos. Está bueno, ¿no? Es decir, eso que pienso, eso que está ahí en mis pensamientos, finalmente crean esta realidad y de alguna forma confirma lo que les decía antes, si me creían. Somos seres espirituales, seres que finalmente creamos nuestra realidad. Entonces, jugando un poco con las palabras, pues desde lo que creemos, viene lo que creamos. Como seres divinos, somos responsables de la realidad que generamos. Entonces, para mí, 2021 será solamente un reflejo de aquello que creemos que va a ser o como esperamos que el mundo se comporte para nosotros, ¿no? Si estamos muy enfocados en el mundo exterior, pues ya dependerá si cuando mejore la economía, cuando tengamos la probabilidad de eliminar los contagios, todo esto finalmente va a determinar mucho lo que va a ser nuestro 2021. Para mí el primer paso, creo, y la invitación que les hago, lo que les decía al inicio, es tendríamos que dejar de esperar que la vida nos pase, ¿no? Y empezar a hacer que la vida se genere a través de la realidad que nosotros creamos. Otra dimensión en cuanto a las creencias o juicios que me gustaría compartirles es que en su propia definición, un juicio finalmente es una interpretación de algo, ¿no? Y al desafiar un juicio o una creencia, finalmente hay situaciones que lo validan o lo invalidan. ¿A qué me refiero con esto? Y les quiero poner un ejemplo, no sé si aplique para otros países. En México se dice, hay un concepto o una frase popular, no sé cómo llamarle, es como un concepto muy integrado en la cultura que habla de la cuesta de enero. ¿Qué significa la cuesta de enero? Pues es una creencia de que la gente normalmente, y normalmente se generaliza, ¿no? Toda la gente gasta mucho en el mes de diciembre, ahora con el tema de que ya nos llegó a México el Black Friday, que es muy americano, pero el Buen Fin de noviembre, bueno, la gente en noviembre, diciembre, tiende a hacer muchos gastos y en enero, de alguna forma, pues todos arrancamos el año con el cinturón apretado, que se dice, ¿no? Es decir, o la parte económica, estamos muy gastados y enero es un mes complicado, hasta económicamente, y seguro puede haber algún comportamiento que lo justifique, de que enero es un mes económicamente difícil para las personas. Por lo menos aquí en México, no sé si en otros países también les pase, ¿no? Pero entonces, si yo me compro esta creencia y desde ahí me muevo, por dar un ejemplo, pues entonces, ¿cómo va a empezar mi 2021? Pues desde la cuesta de enero. ¿Por qué? Porque es algo que ya está instaurado en mí, que enero va a ser un mes difícil. Solamente doy un ejemplo, no tiene que ver con todo el año ni con su propia realidad, pero es la forma de introducir cómo se desafía un juicio. ¿Cómo hacerlo? Pues de alguna forma yo puedo voltear a ver a mi vida y decir, bueno, los últimos eneros o todos los eneros de mi vida realmente han sido difíciles, ¿sí o no? O también podría pensar, para todas las personas, en enero es un mes complicado económicamente, pues probablemente para muchos sí, como decía antes, pero probablemente para otros no. Entonces, si yo me genero una creencia de que este año o de que este enero 2021 va a ser un mes difícil, porque en diciembre, de alguna forma, yo hice mis propósitos y dije, este año me va a ir mejor, este año tengo un montón de planes, me comí mis 12 uvas, hice un montón de propósitos, pero si yo no me doy cuenta de que habito la creencia y está instaurada en mí, esta creencia de que la cuesta de enero es
por dar un ejemplo, económicamente complicada, pues va a ser muy difícil que mi realidad sea distinta, ¿no? Entonces, pues, como esta frase y este tipo de frases se vuelven una programación que determina nuestra realidad. Desafiarlos, como decía antes, es ser consciente de que no siempre fue así, o en dado caso de que fue así, no tendría por qué ser igual este año. Y ese es a lo que me refiero cuando podemos crear una realidad, cuando somos conscientes de que yo me muevo a través de esta creencia, por ejemplo, de que enero es un mes complicado económicamente, pues entonces así va a ser. En cambio, si me determino que no va a ser mi creencia y la reemplazo con una nueva creencia, es muy probable que podamos abrir nuevas posibilidades, ¿no? Y ese es un poco lo que, de alguna forma, para mí resumen las creencias. Pero es todo un reto, ¿no? Y ahí es donde para mí aparece el coaching, o cómo el coaching sumó a esto en mi vida, a cómo volvernos conscientes de nuestras creencias. Decía antes que lo que pensamos determina lo que sentimos y lo que manifestamos. Pues por ahí añadiría yo, en el campo del hacer, que también lo que decimos es lo que genera el mundo, la palabra. Porque yo puedo pensar muchas cosas, yo puedo elegir muchas cosas en mi mente, pero cuando tomo una decisión, y muchas veces, por eso se dice, ¿no? El lenguaje crea el mundo. Cuando nosotros estamos hablando, como yo lo estoy haciendo ahorita con ustedes, mi palabra está creando un mundo. Y comúnmente es difícil descubrir nuestras creencias porque al estar hablando, yo no me estoy escuchando. Digo, algo puedo, aparte que bueno, medianamente está preparado todo esto, pero cuando estamos hablando, y más cuando no estamos desde una parte muy lógica o muy pensada y estamos improvisando, ahí es donde aparecen muchas de nuestras creencias, ¿no? Entonces, cuando yo hago consciente y digo que enero va a ser un gran mes, desde el subconsciente, a pesar de que yo diga, sí, yo tengo el control y este enero va a ser distinto, eso lo digo conscientemente, pero así como somos creadores de realidades, yo quiero introducirles la idea de que quizás no lo somos del todo, o no desde esta parte consciente. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, este enero va a ser un gran mes, 2021 va a ser un gran año, voy a hacer grandes cosas y todo esto. Pero lo que realmente opera en nosotros muchas veces es el ego, ¿no? Lo que yo quizás mal llamado ego, pero para mí es el subconsciente. Si tomamos en cuenta de que el 90% de nuestros pensamientos o más son iguales que el día anterior, es decir, todo el tiempo estamos pensando lo mismo y todo el tiempo, y esos pensamientos están basados en nuestras creencias, pues ¿qué tanto puede ser diferente? ¿Qué tanto del 31 de diciembre al 1 de enero esto va a ser distinto? Pero bueno, les compro la idea. Yo voy a estar declarando y pensando que este enero va a ser un mes increíble económicamente para mí, simplemente por seguir el mismo ejemplo, ¿no? Pero también hay otro concepto que dice que al final solo somos conscientes de 7 cosas a la vez, en este momento. Si estamos muy concentrados puede ser 9, si estamos más relajados pueden ser 5. Pero si mi consciente solamente es capaz de poner atención en 7 cosas en este instante, todo lo demás lo está moviendo mi subconsciente. Y entonces, sobre el subconsciente, si yo no conozco estas creencias, o las creencias, aunque las conozca, siguen ahí, esas son las creencias que me mueven a mí. Entonces, es muy probable que tengamos muy poco control sobre la realidad que creamos. Donde ponemos el foco, ponemos nuestra atención. Entonces, por lo tanto, cuando yo estoy consciente y estoy haciendo algo para cambiar una creencia, es posible que yo pueda impactar mi realidad, pero tenemos que ser conscientes de que no todo el tiempo lo podemos hacer. Y sobre todo cuando nos pasan cosas que no, o sea, si mañana me llaman y, digo, me pasó, yo empezaba el año y tenía ya una fecha programada con un cliente y bueno, finalmente creo que era para el día 13 y finalmente por todo este tema del confinamiento y
pandemia y todo esto, finalmente nos dijeron finales de enero y ya vamos para primera quincena de febrero. Si yo de alguna forma, aunque quiera ser muy consciente de estas cosas, me pasa algo en el mundo exterior, es muy probable que me vuelva a disparar esa creencia de que, bueno, sí, pues entonces enero fue un mes complicado. ¿Por qué? Porque quizás yo no acabé de transformar mi creencia, sino yo sigo operando desde la misma creencia y por ende, pues las cosas siguen siendo iguales, ¿no? Entonces, cuando yo les decía que para mí me cuesta mucho trabajo este año sentir este cambio de 2020 a 2021, es porque finalmente siento que las cosas se nos van repitiendo. Porque si no cambiamos nosotros, si no cambiamos nuestras creencias, finalmente es como que la vida te vuelve a poner las lecciones o te vuelve a poner el escenario para que tú vuelvas a reafirmar y se te cumplan todas esas creencias y se creen esas realidades en torno a ellas, ¿no? Esa es la parte que a mí me resuena más y a la que yo quisiera invitarlos, a que realmente tomemos conciencia de que las creencias que tenemos, que vienen unas del mundo interior, vienen de nuestra historia, vienen de nuestra educación, dependen del país en el que estamos, dependen de muchísimas cosas. Es lo que yo decía antes como programas. Eso es lo que finalmente está generando hoy nuestra realidad, ¿no? En vez de pensar en un tiempo lineal, de decir, bueno, diciembre 2020, enero 2021 y todo el año 2021, ¿cómo arrancarlo? ¿Qué podemos hacer para que este año sea diferente, sea mejor, esté más alineado con lo que queremos para nosotros, para el mundo en general que nos rodea, o yendo a más grandes ámbitos hacia la humanidad? Pues tenemos que cambiar nuestro sistema de creencias, ¿no? Cuando hablan del tiempo lineal, tiempo circular, pues es un tema muy complicado que daría para otro espacio, pero finalmente la única forma o la forma más sencilla de entender por qué se dice que el tiempo es circular es porque estamos cayendo en ciclos. Es decir, si yo voy a empezar enero con las mismas creencias que el año anterior, voy a acabar el año seguramente con unos resultados muy parecidos a los que tuve. ¿Por qué? Porque finalmente estos pensamientos que yo tuve, que se detonaron en estas emociones y en estas acciones, no van a ser muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo conectar? Cuando les decía yo, pasar de una nueva conciencia individual a lo colectivo, pues creo que este trabajo individual es algo que tenemos que hacer. Por ahí se dice que si ya no lo hicimos para ahorita, ya vamos un poco tarde. Yo ahorita recordaba que terminé mi primera certificación hace 10 años. Yo he trabajado mucho las creencias. Las he trabajado de la mano del coaching, fue el camino que yo encontré, y de alguna forma también he tenido la posibilidad de acompañar a otras personas. Y cuando a través de un proceso de coaching una persona descubre una creencia, se me mueven mis propias creencias y yo he cambiado muchas creencias en mí al verme reflejado en la propia vida de otra persona. Y eso es una parte súper bonita, ¿no? Pero les decía, finalmente tenemos que hacer un trabajo individual de cambiar estas creencias. Pero también se dice, y cuando yo le puse título a esta plática, a esta intervención, estaba justo a finales de diciembre y se decía que estábamos entrando en la nueva era de Acuario, ¿no? Esta nueva era de Acuario, lo que significa es lo que seguramente todos oímos, que era en el 2012, en diciembre 21, a las 11:11 del 2012, y ahora comentan que por temas de conversión de calendarios y todo iba a ser el 2021. Bueno, pues es un tema que estuve siguiendo mucho el tema astrológico, como les decía antes, y finalmente lo que se hablaba es que venimos de 800 años de mucho enfoque a materializar, a concretar, a hacer cosas, y que tiene que ver con un elemento tierra, y ahora pasamos al elemento aire, donde lo que va a suceder es que la humanidad está generando un cambio de conciencia o nos está ayudando
mucho en cuanto a la elevación de conciencia, lo que está pasando a nivel planetario, ¿no? Por los astros y por todo esto. Pero una de las cosas que yo, de lo mucho que se dice que va a pasar y todo esto, cuando yo hablaba... Javier, no sé si nos escuchas. Sí. Te quedaste congelado un momento. No, te escuchamos la última parte. Te congelaste un momento. ¿Ya estoy ahí? Sí, ¿estás? Perfecto. Sí, la última parte, nos perdimos un cachito de la última parte. Ok, lo que estaba comentando es el tema de la conciencia colectiva, ¿no? Lo que se dice que va a pasar con todo este cambio de era y todo esto, no me voy a detener mucho en el tema, pero una de las cosas que se dice es, y me hace mucho sentido, y por eso lo quería traer aquí, es que finalmente, por un lado decía, tenemos que renunciar a depender de lo que está pasando en el mundo exterior para generar una realidad como individuos, y de la misma forma, creo que estamos ante la oportunidad como humanidad, y ya hablando entre nosotros, los que estamos aquí, de diseñar y crear el mundo que queremos vivir. Es decir, dejar de esperar a que venga un nuevo presidente, a que venga una nueva cura, a que venga una nueva incentivo económico, a que vengan personas que hoy han ocupado estas instituciones y estos gobiernos, por ejemplo, finalmente sean ellos los que nos van a resolver la vida. Creo que la vida ya llegamos al punto, y se dice, y me hace mucho sentido, en que ya no solo tengo que trabajar en mis propias creencias, sino desde mis propias creencias tenemos que empezar a generar espacios entre nosotros para que creemos la realidad que deseamos para nuestro mundo, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Y para mí ese es el gran cambio que tiene que ver con todo esto que hemos venido hablando, ¿no? Si desde lo que yo creo manifiesto en mi vida, pues tenemos que empezar a hacer un ejercicio de sabernos adaptar a los retos que nos está dando el mundo hoy en día y como personas en comunidad, y por eso me gusta este espacio, por eso me honra formar parte de esta comunidad de coaching. Finalmente estamos buscando el camino para diseñar un futuro que pueda ser mejor para todos y siempre empezando por uno, ¿no? Entonces, de ahí la razón por la cual les decía, pues creo que todo el tema de las creencias que les compartí es totalmente extrapolable desde la parte individual hasta la parte colectiva, y entonces pues empecemos a cuestionarnos de quién son esos programas que estamos viviendo, cuáles vamos a cambiar, cómo queremos que sea el mundo a partir de hoy. Y esta plática ya no solo es una invitación al plano personal de que realmente evalúen sus propias creencias para cambiar su propia realidad, para cambiar su propio 2021, sino también creo que nos toca activamente empezar a participar más colectivamente para empezar a generar pues esta realidad que queremos, y ya no solo esperar a ver quién sube al poder y a ver si es de izquierda o es de derecha, y a ver qué rumbo le da a nuestras vidas, a nuestros países, a nuestras familias, ¿no? Entonces, pues, era un poco lo que quería compartir. No sé, Mari, si ya andas por ahí. Sí, sí, Tratando de respetar los Javier. tiempos. Sí, acá tengo algunas preguntas. Y bueno, antes de pasar a ellas, un poco también tomar responsabilidad, ¿no? Tomar responsabilidad y hacernos cargo de crear un nuevo mundo para nosotros, un mundo distinto, ¿no? Sí, yo creo que se ha perdido, o sea, por lo mismo contexto que está complicada la situación, como que hemos perdido la esperanza o realmente la creencia de que nosotros podemos crear una realidad ante la situación que estamos viviendo, y mi invitación aquí es a retomarla. Quizás sí hay restricciones, yo no digo saltarnos la situación o obviar que no existe, no hablo de la negación, sino realmente empoderarnos nuevamente y hacernos responsables
Súper. Bueno, a ver, Javier, Romina nos dice, es verdad, estos últimos acontecimientos han cambiado la realidad y nos han hecho tomar conciencia de otros valores importantes como la familia, la fe y la esperanza. Judy nos dice, nos hace una pregunta, Javier. ¿Cómo superar un duelo de un recién nacido pasado el año y 3 meses y 16 días? A la vez, atravesando una denuncia por negligencia médica, me hice responsable de lo sucedido. Sin embargo, aún no lo supero. Un poco las cosas que... Uf. Pues mira, para empezar me resuena un proceso de duelo que creo que es muy amplio y creo que sí, mi invitación sería a conseguir un acompañamiento de alguna forma, porque bueno, hay muchas etapas y finalmente, pues creo que todos hemos vivido duelos, pero al ser tan reciente y tan delicado, desde mi observador, creo que no está tan fácil el dejar que con el tiempo sane o el que yo sola puedo sanarlo. En ese sentido, pues no sé a qué te refieres con haber tomado responsabilidad. En principio, primero que nada te felicito ya por a lo que te refieras por hacerlo desde ahí, pero en este proceso de sanación creo que a bote pronto me sale decirte que creo que sí sería importante tener un acompañamiento de alguien que te pueda apoyar. Bien. Rocío nos pregunta Javier, ¿y cómo cambiar la conciencia del colectivo? Pues miren, yo, bueno, creo que les dije, soy de México. Ahorita en Navidades fui a pasarla estoy en Puebla, pero fui a otra ciudad que se llama Querétaro, que está aquí en el centro del país, ahí está mi familia. Y por ejemplo, me resuena esta situación a ver si les hace sentido. Yo cuando vivía allá, hace como 10, 15 años, yo separaba la basura, ¿no? Y de alguna forma había unos días, un ejemplo muy cotidiano, ¿eh? Pasaba la basura y recogía ciertos días la basura inorgánica y la basura orgánica, ¿no? De alguna forma a mí me pareció que era algo que podía hacer. Sin embargo, cambió el mundo exterior y lo dejaron de hacer y entonces ya solo se llevaban la basura completa. Yo me quedé con la tarea de seguir separando la basura. Después llego a vivir a Puebla y aquí tampoco pasan por o sea, se llevan la basura completa. Yo en el deseo de la ecología y de todo esto, bueno, poder reciclar, ¿no? Y estaba platicando con mi cuñada y me decía que ella finalmente está separando lo orgánico y hay una empresa que pasa por los residuos orgánicos y se los lleva para hacer composta y luego te devuelven ahora sí que pues el residuo para que lo siembres en tus jardín y lo que quieras. Y me comentó ella algo que me resonó y a ver si con esto le respondo a Rocío. Y me decía, y bueno, y la parte inorgánica, pues ya conseguí una persona que finalmente pues va a las casas, recoge y con una persona quizás con pocos ingresos, vamos a decir, que recolecta basura y después se va y la vende y de ahí vive, ¿no? De lo que vende de los residuos. Y me decía ella, pues ya conseguí esta persona y ahora lo voy a promover aquí entre los, pues ella vive en una mini fraccionamiento donde quizás no hay más de 15, 20 casas, pero dice, pues lo voy a poner en el grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo de que venga esta persona y se lleve todo lo inorgánico de todo. ¿Cómo hacerlo colectivo? Pues finalmente si como yo, ella siguiera esperando a que el gobierno pusiera un servicio de recolección de basura que pasara y se llevara los residuos separados, pues no va a pasar nada. En cambio, ella tomó esta iniciativa en su mínima esfera de acción de poder cambiar una realidad y pues conectar con una persona, ofrecérselo a otros. Y si ella y otra persona más se suman a este esfuerzo de tanto de generar esta basura orgánica y reciclarla, como de llamarle a esta persona para que se lleve los residuos que se pueden reciclar, los venda, tenga un beneficio, pues de alguna forma ya cambió su pequeña realidad. Son ejemplos, a lo que voy es,
y hoy pasó hoy, ¿no? Yo le soy muy sincero, ¿no? Yo estaba clavado con el tema de Estados Unidos y las elecciones y ahorita la toma de posición de hoy por diversas creencias, ¿no? Y después también me queda la reflexión de, ¿realmente va a venir un político? ¿Realmente va a venir un sistema? ¿Realmente va a venir una vacuna? ¿Realmente va a venir algo que nos manden para que nuestras vidas sean mejores? ¿O realmente, por qué no trabajamos, por ejemplo, en nuestro sistema inmunológico? Si esa es la mayor respuesta, ¿por qué no hacemos algo para nosotros estar preparados para recibir? Porque así como esta enfermedad lleva casi un año, pues hay enfermedades que llevan 1000 años y nos seguimos vacunando y la gente se sigue enfermando y la gente pues sigue con todas las letras muriendo, ¿no? O sea, quizás tendremos que aprender a vivir con esta realidad y a eso me refiero. ¿Cómo lo hacemos colectivo? Pues finalmente apoyándonos entre nosotros. Creo que también hemos estado mucho muy concentrados, como decía antes, en los resultados que cada uno obtiene. O sea, si a mí me va bien, de alguna forma no me importa lo demás, ¿no? O si yo para ganar, pues tengo que pisar a alguien, lo piso. O yo para ganar, tengo que pasar por alguien, pues a veces creo que lo hacíamos. Y si verdaderamente queremos que el mundo sea distinto, creo que lo tenemos que hacer entre todos. Desde la acción como la basura hasta empezarnos a plantear pues, la creencia, todas las creencias. Es que todo es una creencia para mí. O sea, los sistemas, los tipos de gobierno, el tipo de economía. También se dice que en esta nueva era se van a caer todas estas instituciones. O sea, o lo empezamos a hacer o al rato van a ser las noticias que vamos a ver de que va a cambiar el sistema económico mundial, de que va a cambiar el sistema de salud, de que va a cambiar el sistema político y nos vamos a seguir enlodando en esto. Entonces, aquí un poco a eso me refería, ¿no? O en ese sentido, digo. Sí, y lo decías al inicio, ¿no? Las cosas no cambian por sí solas si no cambia algo en mí. Entonces, pues es lo que yo quería compartirles hoy. Creo que por ahí ya nos estamos acercando. No sé si hay alguna otra preguntita por ahí. A ver, yo... Sí, ¿no? Ya no hay ninguna pregunta más. Un comentario de Gabriela que dice, yo creo que la mejor manera de pasar el mensaje es con el ejemplo, justo lo que hablamos hace un momento. Yo así he aprendido y cambiado algunas cosas. Gracias, Gabriela, por compartirnos. Gracias, Gabriela. Gaby. Bien. Pues sí, Bien. o sea, al final, yo creo que por la invitación yo les haría, si lo que decían para 2021, perdón, es distinto a lo que tenían antes, pues hay que hacernos responsables de lo que hoy estamos viviendo, tanto individual como colectivamente, es producto de lo que nosotros hemos generado hasta ahora. Y entonces, si nos quedamos en el campo del hacer, pues vamos a probar alguna cosa, también lo dice el coaching, ¿no? Pero finalmente el resultado no va a ser tan distinto. Si no cambiamos desde el ser, si no volvemos a conectar con esta parte divina, para mí espiritual, que simplemente somos creadores y no, ni vendrá Dios, ni vendrá Trump, ni vendrá nadie a salvarnos y nosotros queremos hacer estos cambios, pues creo que es un gran paso. Si yo les decía al inicio, si se pueden quedar con algo, mínimamente, o algo que les genere, les abra posibilidad de hacer algo, yo realmente los invitaría, que fue el tema que escogí hoy, es a que se cuestionen mucho sus creencias, ¿no? Y como decía antes, es muy difícil hacerlo solo. Y aquí cobra todo sentido lo que es este proyecto y lo que es esta plataforma y lo que es este equipo que se conforma detrás, ¿no? El coaching es una de las posibilidades que existen y me parece que es súper potente para que al nosotros estar hablando y creando realidades, cuando alguien lo escucha y es capaz de decirte y espejearte esas creencias, es donde realmente se hace esa, como decimos en México, ¿no? O se dice en el coaching, te cae el 20 y finalmente es donde se te abren posibilidades. Si queremos manifestar resultados distintos, tenemos que
identificar una buena parte de lo que conlleva, sin ponerme técnico aquí, a lo que conlleva que me cae el 20 y realmente hago conciencia de que puedo cambiar, o de que quiero cambiar algo, o se me abre el camino para poder hacerlo, tiene que ver mucho cuando escuchamos estos juicios o estas creencias de las que nos movemos. Bien, muchas gracias Javier por todo lo compartido y bueno, continuamos entonces.